bueno, es que hoy vamos a platicar de libros y le tengo dos grandes libros hoy. Grandes libros, ya se lo platicaba uno precisamente el lunes, que se llama Las horas más oscuras, cuando Churchill salvó al mundo del abismo. Es un bestseller, está basado, es de la película, está basado el guión precisamente en este libro de la película Las horas más oscuras, que es un librazo de verdad. El autor es Anthony McCarthy y es la historia del señor precisamente Winston Leonard Spencer Churchill, a quien lo describe de una forma impresionante. Habla un poco de al principio, de cuál es la labor que tuvo como político antes, de cómo conoce a su esposa, de cómo no era un padre muy amoroso y su esposa tampoco. Habla un poco también de su paso como ministro del gobierno, como el jefe de comercio del gabinete del primer ministro Chamberlain. Habla un poco también de cómo es el primer lord del almirantazgo y su total y absoluto desastre cuando pasa por ahí en la batalla de Gallipoli, en donde pelea con los mandos. Mire, un poquito para que usted lo entienda, el primer lord del almirantazgo es como el secretario de marina de un país. Entonces ahí el señor Winston Churchill, a cargo de la flota inglesa, otrora la más poderosa del mundo, toma una mala decisión en esta zona de Gallipoli, cerca de Turquía, y pues es una muy sonada derrota para la armada inglesa, donde tiene un gran número de pérdidas, y después también tiene otra derrota importante en la zona de Noruega, que eso determina también el avance de los nazis por Europa, y pues no había tenido mucha suerte. Cuando empieza ya el ocaso del primer ministro Chamberlain y cómo llega Winston Churchill a ser el primer ministro ya muy cerca de la guerra, y bueno, ya más bien en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, había un personaje fundamental que era Lord Halifax. Lord Halifax era el ministro de Relaciones Exteriores, por así decirlo, pero él era miembro de la Cámara de los Lores, no de la Cámara de los Comunes, y para Chamberlain era la persona más adecuada. Winston Churchill tuvo algunas estrategias, porque era un orador titánico, como el mismo McCarthy lo describe, lo describe como borracho, como orador titánico, como prisionero de guerra, como premio Nobel de literatura, porque no sé si usted está enterado que Churchill hizo las obras más completas y acabadas sobre la historia de Inglaterra desde sus orígenes. Entonces es un hombre verdaderamente interesante, es un hombre que finalmente acuñó frases extraordinarias. Este discurso de mayo de 1940, en donde pues le ofrecía tanto a su gabinete como al pueblo inglés trabajo, sudor, sangre y lágrimas. Y por ejemplo, esta frase también que dirigió a la Fuerza Aérea, a la Royal Air Force de Inglaterra, dice: nunca tantos hicieron tanto nunca tan pocos hicieron tanto por tantos. Hablando precisamente del trabajo de la Fuerza Aérea Inglesa, de la Royal Air Force, fue un hombre que finalmente sacó esa madera de primer ministro ya cuando estaba en la guerra, ya cuando verdaderamente estaban al borde del desastre. Yo creo que de los grandes méritos que describe este libro es de la forma en que convence al presidente norteamericano, a Roosevelt, de entrar a la Segunda Guerra Mundial, de cómo viaja en un avión de guerra con un frío tremendo. De verdad, ahí la descripción no sé si es tan buena como la película, pero viaja con un frío tremendo a Washington en un avión de guerra, en un avión de combate, que obviamente no estaba presurizado, estaba helando de frío ahí en la parte de atrás, y cómo llega a la Casa Blanca y sufre un infarto. Y el médico, que sabe que estas negociaciones pues eran de alguna forma cruciales para el rumbo de la guerra, no le dice que había tenido pues un pequeño desmayo, que descansara un poco y que al día siguiente siguiera con su trabajo. Entonces, pues bueno, es maravilloso de verdad este libro. La descripción que hace, Las horas más oscuras, es de Anthony McCarthy. Extraordinario libro si a usted le gusta la figura de Winston Churchill. Yo he leído mucho sobre Churchill, me gusta mucho. Le recomiendo también un libro que se lo he dado aquí muchas veces, que se llama Hitler y Churchill, los secretos del liderazgo. Ese es de Andrew Robert, también es un libro extraordinario, pero lo analiza desde otro punto de vista. No se va tanto a la anécdota, no se va tanto, sino analiza un poco más bien la parte del discurso y la parte política del liderazgo precisamente de ambos. Ahí también mete a Hitler, por supuesto, habla de este discurso de mayo de 1940, habla
del discurso de Hitler de 1937 en la fábrica, o de 33, perdóname, en la fábrica de Siemens, que es un discurso en donde ya se estaba perfilando precisamente el señor Hitler como pues el monstruo en que se convirtió. Pero le recomiendo mucho si le gusta la historia. Y mire, una novela, descubrí a Ishiguro, el premio Nobel de Literatura en estas vacaciones. Compré una novela que se llama Cuando éramos huérfanos, que es una novela, podemos decir, de corte detectivesco. No le puedo ver vistos de novela negra, pero bueno, sí lo es porque es de corte detectivesco. Y es la historia de Christopher Banks. Es un detective cuya familia es inglesa y son llevados a Shanghái a trabajar en una empresa inglesa que se hace muy rica por el tráfico de opio, bueno, por la importación de opio, y ve precisamente pues la degradación de la gente por cómo fuman opio. Cuando sus padres desaparecen, porque nunca regresan, se tiene que ir a vivir a Londres, y ahí empieza ya una serie de aventuras y de cómo él se encuentra un ex amigo del colegio y empieza a figurar en los grandes círculos, ya sabe, del gran pedorraje, del alto pedorraje londinense, y se convierte en detective. Se convierte en un detective muy famoso y se ve como a poco empieza a resolver casos más complejos y empieza a ser una celebridad, una especie de Sherlock Holmes, ¿no? Que finalmente es referido ahí por Ishiguro, pero con otro tipo de visos, un hombre mucho más reservado, un hombre mucho más científico, un hombre mucho más observador, y narra también cómo en un momento determinado y a través de conocer a 2 o 3 personas de su pasado, decide que es momento de investigar el crimen de su vida, el crimen que marcó su vida para siempre y que la cambió de forma pues, tremenda, y decide que tiene que regresar a Hong Kong. Mire, es rico el libro en descripciones de sentimientos. Por ejemplo, hay una mujer que lo empieza a cortejar, que es una mujer pues muy seguidor, le dirían hoy en día gold digger o a lo mejor trepadora, pero que quiere estar siempre detrás del hombre de éxito y que quiere relacionarse con el hombre de éxito, y la forma en que se acerca y la forma en que le da pena y la forma en que se le sube la sangre a la cabeza y entonces se sonroja. Es rico en ese tipo de descripciones. Es rico también en los salones en donde se lleva a cabo en los clubs de Londres, en donde se llevan a cabo las recepciones, las descripciones de los pubs también, en donde puede ir a tomar también una copa, de las casas, de los muebles de aquella época, de la decoración. Ahí me di cuenta cómo Ishiguro tiene una pluma tan simple, pero al mismo tiempo llena de descripción, y me pareció extraordinario. Son las 2 recomendaciones del día de hoy, del miércoles de libros. Espero que le hayan gustado y espero que los disfrute como yo también los disfruté. Maravillosos, pero maravillosos libros. Le repito, Las horas más oscuras, cuando Churchill salvó al mundo del abismo, de Anthony McCarthy, y el otro es Las horas más oscuras, no, perdóneme, Cuando éramos huérfanos, de Ishiguro, premio Nobel de Literatura 2017, que no tendrá mucho trabajo en encontrarlo porque lo tienen ahí en las estanterías. Así que cómprelos en la tienda que más le guste y disfrútelos, por supuesto.